Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de vocabulario. Esta hora, por ser la última de la semana, creo, por lo menos hoy, le vamos a dividir en dos. Los primeros minutos vamos a vocabulario y la segunda mitad a latín. Entonces, por favor, tengan a la mano el vocabulario. Voy a empezar por nominalismo, que era una de las palabras que me había olvidado. Entonces, vamos a la parte de latín, bajo la letra N, nominalismo. Tal vez en la página 25. ¿Sí? A ver, voy a pedir que un estudiante que todavía no ha participado en esta ronda de preguntas nos ayude con la lectura. Erika. Sí, profe. Lea nominalismo, por favor. Ya, profe. A ver, pero no se demore. ¿Qué fue? A ver, por favor, todos deberían ya tener listo a la mano el diccionario. Profe, ¿puedo leer yo? Un ratito, voy a anotar a quienes no están presentes aquí. A ver, mientras veo quién está ausente para no llamarles en la lista. Ya, profe. ¿Leo nomás? Un ratito. Ya, profe. Ya. Por favor. Nominalismo. Posición que afirma que un universal, como una especie o un género, no es ninguna entidad real, ni está tampoco en las entidades reales. Es un flatus vocis, un soplo, un sonido de la voz. Los universales son simplemente nombres, nómina, vocablos, voces o términos, término. Solo tienen existencia real los individuos o las entidades particulares. Perfecto, gracias. Ya. Bien, entonces, verán, empecemos recordando el problema o los problemas a los que trata de responder esta posición, ¿sí? Hay dos problemas, uno más general que el otro. El más abarcante es el problema de qué es lo que existe, ¿sí? ¿Qué tipo de cosas existen? Bien, recordemos que el nihilismo a la primera pregunta responde diciendo nada, no existe nada. Fuera de ellos, la gran mayoría de los filósofos admiten que existen cosas individuales, particulares. Les decía, por ejemplo, este marcador, ¿sí? Esta computadora, ¿sí? Son cosas concretas, si quieren ustedes, específicas.
hablamos de personas, pero igual con nombre y apellido. Por ejemplo, Platón, Sócrates. Ahora, aparte de eso, ¿existe algo más? Entonces, a ver, a esta primera respuesta, el nominalista responde diciendo, solo existen los entes individuales. ¿Sí? Solo existen los individuos. Esta es la primera mitad de la definición del nominalismo, como respuesta a esta pregunta general. ¿Sí? ¿Qué cosas existen? Solo individuos. A ver, imaginémonos que estuviéramos nosotros en un aula de la universidad, ahí hay unos 30 pupitres, pero no existe el pupitre como universal, ¿sí? La pupitridad sería, ¿sí? Hasta la palabra es rarísima, creo que me estoy acabando de inventar, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué son los universales? Recuerden, aquí se está poniendo dos tipos de universales dentro de la enunciación o la definición de nominalismo. Se está haciendo referencia a una especie o a un género. ¿Sí? Verán, a ver, miren, pongamos ejemplos. Verán, individuos son, por ejemplo, Pedro María. ¿Sí? ¿Ya? Pedro y María. Bueno, son individuos particulares. Es como si dijera María Cajamarca y Leonardo Delej. ¿Sí? Individuos que tienen su identidad, que los diferencia de todos los demás. Ahora, por otra parte, tenemos el universal hombre. ¿Sí? Este universal es una especie, ¿sí? Que pertenece al género animal. ¿Sí? Bien. Recordemos ciertos animales que tengan un nombre propio. ¿Sí? Por ejemplo, hay un perro que se llama Beethoven, famoso por una película. Cuando yo era niño, adolescente, había otro perro, era un pastor alemán que se llamaba Rintintín. ¿Qué más? En las manifestaciones aquí en Cuenca, había un perrito que perseguía a un policía, el Firulais. Esos son perros, animales específicos. El caballo de Alejandro Magno se llamaba bucéfalo, ¿sí? Y así por el estilo. Esos son individuos, están acá, ¿sí? A ver, entonces, en cambio, la palabra animal es un universal. Ese es un género, ¿sí? El género es una clase o un conjunto que se subdivide en especies, ¿sí? El género animal, por una parte, tiene la especie humana y por otra parte, las especies no humanas. Están ahí los insectos, los elefantes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora, hombre es una especie. La especie humana es, como decir, un subconjunto del género de los animales. Estos son universales. ¿Sí? Ejemplos de universales. La pregunta que nos hacemos es, ¿existen los universales? ¿Sí?
Nosotros en el curso somos, o son ustedes 34 estudiantes, conmigo 35 seres humanos, cada uno con sus propias características. Somos diferentes el uno del otro, pero podemos decir, tenemos algo en común. Todos somos hombres. ¿Qué es esa propiedad de ser hombre? ¿Es algo o no es nada? Esa es la pregunta que está acá. ¿Sí? Si es que si los universales tienen algún tipo de entidad o ser objetivo, independientemente del ser humano. ¿Sí? Lo que dicen los nominalistas es que los universales, ¿sí? A ver, ¿existen los universales? La respuesta es no. ¿Sí? Esa es la posición que toma el nominalismo con respecto a este problema. ¿Sí? Da una respuesta negativa a la pregunta de si existen o no. ¿Son cosas los universales? No son entidades, no tienen una entidad ontológica u objetiva. Lo único que son es una palabra. ¿Sí? En latín, palabra se dice nomen. ¿Sí? En plural, nómina. ¿Sí? Ustedes tienen ahí entre paréntesis, en la definición que nos leyó Erika, está ahí, en plural, nómina. Eso es neutro plural. En singular es nomen. ¿Sí? Entonces son meras palabras. Palabras, términos. Por lo tanto, su naturaleza es de carácter lingüístico. ¿Sí? Pertenecen al lenguaje, y el lenguaje obviamente es creado por el ser humano. ¿Sí? El universal no tiene una entidad real, ontológica, no es una cosa. ¿Sí? Recuerden, cosa se dice res en latín. Los que dicen que el universal es una cosa, esos son los realistas. En cambio, los nominalistas reciben esta etiqueta, ese rótulo de ser nominalistas, porque en latín, palabra se dice nomen. ¿Sí? El nomen está en nominativo y el genitivo es nominis. Bien. Esta palabra pertenece a la tercera declinación. Nosotros estamos empezando a ver recién, estamos en la primera declinación. El latín tiene 5 declinaciones. La palabra nomen pertenece a la tercera declinación, que es la más complicada, la que tiene el mayor número de subcasos. ¿Sí? La raíz es nomin. Esta es la desinencia de genitivo y la raíz no es con E, sino con I. Recuerden, en el nominativo se dan ciertos cambios, transformaciones a la raíz. Para ver cuál es la raíz pura, hay que ir al genitivo singular. Ahí tenemos nomin, y eso está acá, nomin. ¿Sí? Nómina, eso es el plural, nominativo plural, nómina. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los universales? Son simples palabras. ¿Y qué es una palabra? Ahí tenemos la expresión flatus vocis, un viento de la voz. ¿Sí? El flatus vocis.
Bien, fíjense, ese es un viento. Y aquí, a propósito, en español viene la palabra, ¿cuál creen ustedes que viene, que se origina en esta palabra latina? Flatulencia. ¿Correcto? Ese es un viento que sale. Un viento de la voz, vox vocis, de la voz. Como podría ser el la, el pa, ta. Y podría no tener significado, ¿sí? Es simplemente un sonido que sale de la boca. Eso es un universal. Es decir, no corresponde a nada ontológico, a una entidad, ¿sí? Por más que esté en otro mundo, inmaterial, inteligible, no, eso no es así. Es simplemente una palabra y por lo tanto es dependiente del ser humano, de alguien que puede tener un lenguaje articulado, ¿sí? Bien, ese es el nominalismo, la negación de realidad a los universales, que existen solo entes individuales, ¿sí? Existe Pedro María, pero el hombre en sí, eso no es nada de nada, ¿sí? Excepto una palabra, ¿sí? Un nomen, lo que está acá. Nomen es nombre, o si quieren ustedes, palabra, ¿sí? Bien, un término, ¿sí? Un término. También a los nominalistas se les llamaba terministas, ¿sí? Bueno, ahora avancemos. A ver, veamos el racionalismo metafísico, ¿sí? Seguimos en latín, ¿sí? A ver, racionalismo metafísico. A ver, antes de pasar, por favor, solamente les llamo la atención sobre que, para resumir, el significado de nominalismo es doble. Estas dos cosas forman parte de el contenido de la doctrina nominalista. Lo único que existen son los individuos y los universales son simplemente palabras, ¿sí? ¿Qué es un flatus vocis? Esto también es otra expresión, apréndanse. Es un sonido o un viento de la voz. ¿Y qué es nomen? Eso es un nombre o una palabra, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por favor, no he definido solamente nominalismo, sino también nomen y flatus vocis, ¿sí? Bien, ahora vamos a la R, ¿sí? Hay varios racionalismos. El que quiero en este momento explicar es el metafísico. Vamos a la R, página 28, ¿sí? A ver. María. Sí, profe. Por favor, en racionalismo, el número 1 es el nociológico. Vaya al número 2, el metafísico. ¿Puede leer? Ya, racionalismo metafísico. Teoría que afirma que la realidad es de carácter racional. El universo es inteligible en tanto que transparente a la razón. Se opone al irracionalismo. Ya, gracias. Bien, entonces, muy amable. Bien. Entonces, ya. Empezamos definiendo el racionalismo diciendo que es una doctrina. ¿Sí? Ya, doctrina metafísica que sostiene o que defiende, obviamente esto es con argumentos, con razones, ¿sí? Toda filosofía es argumentativa, razonada, ¿sí? Por más que las conclusiones sean raras o que uno rechace, estamos en eso, es el reino de la pluralidad, la diversidad, la oposición, el debate, ¿sí? Entonces, los racionalistas conciben que
el mundo es inteligible. El ser, todo ser es inteligible. ¿Sí? Esto de inteligible tiene que ver con el intelecto. Y el intelecto tiene que ver con leyes. ¿Sí? Con otras palabras, el inteligible, entendámoslo en el sentido de transparente a la razón. ¿Sí? El mundo está sometido a leyes racionales. ¿Sí? Es decir, que son captables, conocibles por medio de la razón. ¿Sí? Normalmente una ley, la enunciación, la formulación de una ley empieza con la palabra todo. ¿Sí? Ejemplo, todo tiene su razón de ser, su causa. Todo ente es autoidéntico. ¿Sí? Toda entidad es tal que o existe o no existe, etcétera, etcétera. Esas son leyes. ¿Sí? El racionalista entonces está diciendo que el mundo no es caótico, está regido por uniformidades que pueden ser conocidas por nuestra capacidad intelectual, ¿sí? Por la razón. Entonces, esa es una teoría acerca de la realidad, del ser en general. ¿Sí? Se opone a los irracionalistas. ¿Sí? Ahora, uno de los racionalistas metafísicos más famosos es Hegel. ¿Sí? Veamos, pensemos en lo siguiente. Voy a dibujarles dos círculos. Si es que si el círculo, bueno, estos dos círculos no coinciden, el uno es más amplio que el otro, hay uno que es más pequeño. Si la razón fuera el círculo que está, que es más pequeño, y el más grande, el que le sobrepasa al otro, fuera la realidad, ¿creen ustedes que esta visión del mundo es aceptable para el racionalista? ¿Sí? La respuesta es no, porque este gráfico está expresando que hay una parte de la realidad que está más allá de la razón, que por lo tanto no puede comprenderse racionalmente. Entonces, esto es lo que afirma el irracionalismo. Para el racionalista, todo lo real es racional. ¿Sí? Todo el ser es racional. ¿Sí? Bien. Y con esto voy a terminar esta primera parte de vocabulario. Ahora